Una azafata abofetea a una anciana de 90 años en plena puerta de embarque, sin imaginar que está frente a la presidenta de la aerolínea. El eco de la bofetada resuena en el aeropuerto silenciando a la multitud mientras la anciana con una calma que hiela la sangre susurra: acabas de firmar tu sentencia. La indignación explota, los pasajeros murmuran, y el aire se carga de tensión. ¿Qué harías si presenciaras esta injusticia? Déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte tu reacción. Si esta historia te enciende la sangre, dale like y suscríbete para más historias que te harán gritar por justicia. El aeropuerto bullía de vida, un torbellino de maletas, rodando anuncios por altavoces y pasos apresurados, resonando en el suelo pulido. En medio del caos en la puerta de embarque de primera clase, una escena hizo que el tiempo pareciera detenerse. Clara Méndez, una azafata de rostro afilado y postura altiva, alzó la mano, y con un movimiento rápido, abofeteó a una anciana de 90 años frente a todos. El sonido seco y cortante atravesó el aire como un relámpago. La anciana Isabela Torres dejó caer su bastón, un objeto tallado con detalles intrincados herencia de su difunto esposo, que se estrelló contra el suelo y se rompió en dos con un crujido que pareció amplificar el ultraje. Los pasajeros se quedaron petrificados, algunos con la boca abierta, otros intercambiando miradas de incredulidad. Clara, con los labios apretados y los ojos encendidos de arrogancia, espetó: le dije que se apartara, vieja. Pero Isabela, con una serenidad que contrastaba con la furia de Clara, se inclinó lentamente, recogió los pedazos de su bastón roto y con una voz firme como el acero, respondió: acabas de firmar tu sentencia. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que parecía gritar por justicia. Isabela Torres, con su vestido azul sencillo y el cabello plateado recogido en un moño impecable, no era la típica pasajera de primera clase que Clara estaba acostumbrada a ver. No llevaba joyas ostentosas ni maletas de diseñador, solo un aire de dignidad que Clara, cegada por sus prejuicios, no supo reconocer. Sentada antes en el salón del aeropuerto, Isabela observaba los aviones despegar por la ventana, sus manos descansando sobre el bastón, que ahora yacía roto. A su alrededor, el murmullo de las conversaciones llenaba el aire, el tintineo de tazas de café, las risas de un grupo de ejecutivos, el llanto lejano de un niño. Juan Salazar, un joven empresario de traje impecable, había notado a Isabela, y con cortesía le ofreció su asiento, aunque ella lo rechazó con una sonrisa amable. Sofía Ramírez, una madre soltera que viajaba con su pequeño hijo de 5 años, también la había visto, admirando su calma en medio del caos. Pero Clara, con su experiencia de años en primera clase, apenas le dedicó una mirada. Para ella, Isabela era solo una anciana más, alguien que no encajaba con la imagen de lujo que ella asociaba con su sección. En el mostrador de embarque, Clara dirigía el proceso con una autoridad que rayaba en la prepotencia. Sus ojos escaneaban a los pasajeros con rapidez, clasificándolos en un instante: los ejecutivos con maletines caros, los viajeros frecuentes con sus tarjetas de millas, y luego, Isabela. Cuando la anciana se acercó con pasos lentos pero firmes, entregando su boleto, Clara apenas lo miró antes de detenerla con un gesto brusco. «Señora, esta es la fila de primera clase», dijo con un tono cortante, como si estuviera corrigiendo a una niña. Isabela, sin inmutarse, respondió con suavidad: «Lo sé». Clara frunció el ceño mirando el boleto con desconfianza. El número de asiento estaba en primera clase, pero para Clara eso no tenía sentido. Una anciana con ropa tan sencilla, sin acompañante. «Disculpe, pero ¿está segura de que este es su boleto?», insistió, inclinando la cabeza con una mezcla de escepticismo y desdén. Isabela, con una calma que irritó aún más a Clara, afirmó: «Estoy segura». Clara apretó los labios mirando detrás de Isabela, esperando que un familiar o cuidador apareciera para aclarar el error. Pero nadie vino. Isabela estaba sola, y eso solo alimentó los prejuicios de Clara. «Debe haber un problema», dijo, su voz ahora más fría. «Primera clase es para pasajeros específicos. La fila de economía está allá», señaló hacia otra puerta, su paciencia evaporándose. Isabela no se movió. Con la misma calma repitió: «No hay ningún error. Este es mi asiento».
La fila detrás de ellas comenzaba a crecer, los pasajeros, observando con curiosidad. Juan Salazar, que estaba a pocos pasos, frunció el ceño sintiendo que algo no estaba bien. Sofía Ramírez, con su hijo aferrado a su mano, apretó los dientes molesta por el tono de Clara. Pero Clara, convencida de que Isabela intentaba colarse, alzó la voz. «No sé cómo consiguió este boleto, pero no puede pasar». Y entonces, en un arranque de frustración, no solo abofeteó la mano de Isabela, sino que la empujó ligeramente haciendo que el bastón cayera y se partiera. El crujido del madera resonó como un grito de injusticia. Sofía no pudo contenerse. «Oye, ¿qué te pasa? Es una anciana», exclamó su voz temblando de indignación, mientras su hijo asustado se escondía detrás de ella. Clara, sin siquiera mirarla, soltó: «Ocúpese de su hijo y no se meta». La respuesta fue como echar gasolina al fuego. Los pasajeros comenzaron a murmurar, algunos grabando con sus celulares, otros intercambiando miradas de desaprobación. Diego Morales, el joven asistente de Clara, intentó intervenir tímidamente. «Clara, tal vez deberíamos verificar el sistema». Pero Clara lo cortó con una mirada fulminante. «Tú no me digas qué hacer, novato». La humillación pública de Diego solo avivó la furia de los presentes. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan arrogante, tan ciega? El aire se llenó de una tensión palpable, como si todos esperaran un castigo divino para Clara. Entonces un hombre de traje impecable, Roberto Vargas, gerente senior de la aerolínea, apareció caminando con paso firme. La multitud se abrió a su paso, y su presencia impuso un silencio inmediato. Sin siquiera mirar a Clara, se dirigió directamente a Isabela con un respeto que hizo que todos contuvieran el aliento. «Señora Torres», dijo inclinando la cabeza ligeramente, «lamento mucho la demora. Su asiento está listo». Clara parpadeó, su rostro palideciendo. «Señora». Torres balbuceó, el boleto aún en su mano temblorosa. Roberto finalmente la miró, sus ojos fríos como el hielo. «Apártate, Clara», ordenó su voz cargada de autoridad. Clara tragó saliva sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Los pasajeros, ahora en un murmullo más fuerte, comenzaron a susurrar: «¿Quién es ella? ¿Por qué la conoce?». Juan Salazar cruzó los brazos, observando con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Sofía, todavía furiosa, apretó la mano de su hijo susurrándole: «Esa señora no merece ser tratada así». Clara, aturdida, sintió que el peso de todas las miradas caía sobre ella como un reflector ardiente. Había cometido un error, pero aún no comprendía cuán grave. Roberto, sin apartar la vista de ella, añadió en voz baja: «Señora Torres, es la presidenta de esta aerolínea. Y tú, Clara, acabas de humillarla frente a todos». El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Clara sintió que el aire se le escapaba, sus manos temblando, mientras el boleto se arrugaba en su puño. Isabela, con una calma que parecía sobrenatural, recogió los pedazos de su bastón roto y comenzó a caminar hacia la puerta de embarque, escoltada por Diego, quien apenas podía mirarla a los ojos. Clara, obligada a seguirla, sintió que cada paso era un recordatorio de su error. Los pasajeros la observaban, algunos con desprecio, otros con lástima, pero todos con la misma pregunta en sus rostros: ¿cómo pudo ser tan ciega? Mientras Isabela subía al avión, Clara sintió que su mundo se tambaleaba. Había tratado a una anciana como si no valiera nada. Había roto un objeto de valor sentimental. Había humillado a una madre frente a su hijo. Y ahora la verdad la golpeaba como una ola. Isabela no era solo una pasajera. Era la mujer que había construido esa aerolínea desde cero, una leyenda viva que Clara había osado menospreciar. La puerta de embarque se cerró detrás de ellas, pero la historia estaba lejos de terminar. Clara sabía que el verdadero castigo aún estaba por llegar, y el peso de su arrogancia la seguía como una sombra. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías a Clara o exigirías justicia? Déjanos tu comentario con justicia y comparte tu opinión. Dale like si esta historia te hizo hervir la sangre, y suscríbete para no perderte lo que sigue. El avión surcaba los cielos, pero en la cabina de primera clase, el ambiente era un hervidero de tensión, un volcán a punto de estallar. Clara Méndez, la azafata que había abofeteado a Isabela Torres, la presidenta de la aerolínea, caminaba por el pasillo con la cabeza alta,
pero sus manos temblaban al servir las bebidas. Cada mirada de los pasajeros era un dardo envenenado, cada susurro una condena silenciosa. Isabela, sentada en su asiento de primera clase, permanecía serena con los pedazos de su bastón roto cuidadosamente guardados en su bolso. Pero sus ojos agudos como cuchillos seguían cada movimiento de Clara. Los pasajeros, testigos del ultraje en la puerta de embarque, no olvidaban. Sofía Ramírez, la madre soltera que había enfrentado a Clara, apretaba la mano de su pequeño hijo Diego mientras lo consolaba tras el desprecio de la azafata. Juan Salazar, el empresario que había observado todo, tamborileaba los dedos en el reposabrazos, su mirada cargada de desprecio. Y Diego Morales, el joven asistente de Clara, caminaba a su sombra humillado tras ser silenciado frente a todos. El aire estaba cargado de una furia contenida, y Clara, atrapada en el ojo del huracán, sabía que cada paso que daba la acercaba más a su caída. Clara intentó mantener la compostura, ofreciendo sonrisas forzadas, mientras servía champán a los pasajeros. Pero sus manos traicionaban su nerviosismo. Un vaso tembló al colocarlo frente a un ejecutivo, derramando unas gotas sobre la mesa. El hombre alzó una ceja, pero no dijo nada. No hacía falta. La cabina entera parecía juzgarla. Cuando llegó al asiento de Isabela, Clara dudó, sosteniendo la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Señora Torres, ¿desea agua o algo más?», preguntó con una voz que pretendía ser profesional, pero que se quebró en el intento. Isabela levantó la vista de su libro, un tomo antiguo de tapas gastadas, y la miró con una calma que helaba la sangre. «Solo agua, gracias», respondió, pero sus palabras tenían un filo que hizo que Clara sintiera un escalofrío. Mientras colocaba el vaso, Clara no pudo evitar notar los fragmentos del bastón en el bolso de Isabela, un recordatorio del objeto que ella había roto, un tesoro sentimental que perteneció al esposo fallecido de la anciana. La culpa la golpeó, pero la enterró bajo capas de arrogancia. No iba a dejar que una anciana, por poderosa que fuera, la doblegara. El ambiente en la cabina se volvió aún más pesado cuando Sofía Ramírez, sentada a pocos asientos de distancia, alzó la voz. «Oye, ¿vas a seguir actuando como si nada hubiera pasado?», dijo, su tono cargado de indignación. Su hijo, un niño de ojos grandes, que no entendía del todo la situación, la miraba con confusión. Clara giró la cabeza, su sonrisa tensa convirtiéndose en una mueca. «Señora, estoy trabajando. Por favor, mantenga la calma», respondió, pero su voz destilaba desprecio. Sofía, con el rostro enrojecido de furia, se puso de pie, haciendo que varios pasajeros giraran la cabeza. «Mantener la calma. Después de que abofeteaste a una anciana y rompiste su bastón, después de que me humillaste frente a mi hijo por defenderla, eres una vergüenza», gritó. Los pasajeros contuvieron el aliento, y el silencio que siguió fue tan denso que parecía que el avión mismo había dejado de moverse. Clara, con el rostro ardiendo, soltó un murmullo apenas audible. Viejos ricos y madres dramáticas siempre causando problemas. Las palabras, aunque dichas en voz baja, llegaron a los oídos de Sofía y Juan, quienes intercambiaron una mirada de incredulidad. Juan Salazar no pudo contenerse más. Se levantó de su asiento, ajustándose la chaqueta con un movimiento deliberado. «Disculpa, ¿qué acabas de decir?», preguntó, su voz baja, pero cargada de autoridad. Clara, atrapada, intentó retroceder. «Nada, solo estoy haciendo mi trabajo», balbuceó, pero Juan no la dejó escapar. «¿No dijiste algo sobre viejos ricos y madres dramáticas? ¿Eso es lo que piensas de los pasajeros que pagamos por este servicio? ¿O solo de los que no encajan con tu idea de quién merece estar aquí?». La cabina estalló en murmullos, algunos pasajeros asintiendo, otros grabando con sus celulares. Sofía, con lágrimas de rabia en los ojos, añadió: «Ahorré 3 años para este vuelo, para darle a mi hijo una experiencia especial, y tú me tratas como si fuera basura. ¿Quién te crees que eres?». La indignación de Sofía era un incendio, y cada palabra avivaba las llamas en los corazones de los demás pasajeros. Diego Morales, el asistente de Clara, intentó mediar, acercándose con cautela. «Clara, tal vez deberíamos…», comenzó, pero Clara lo cortó con una mirada fulminante. «Cállate, Diego. No necesito que un novato me diga cómo hacer mi trabajo», espetó, su voz resonando en la cabina.
La humillación pública de Diego fue la gota que colmó el vaso. Los pasajeros, ya indignados por el trato a Isabela y Sofía, ahora veían a Clara como un símbolo de arrogancia desenfrenada. Una mujer mayor sentada cerca susurró a su compañero: «Esto es inaceptable. ¿Cómo puede alguien así trabajar aquí?». Un joven con audífonos que había estado grabando desde el principio levantó su celular más alto, asegurándose de captar cada palabra. Clara, sintiendo el peso de las miradas, intentó ignorarlos, pero su fachada de control comenzaba a desmoronarse. Cada paso que daba, cada vaso que servía, sentía como si estuviera caminando sobre brasas. Entonces, el intercomunicador crepitó y la voz del capitán Miguel Hernández cortó el aire como un cuchillo. «Clara Méndez, preséntese en la cabina de mando inmediatamente». El anuncio fue como un trueno, y Clara sintió que su corazón se detenía. Nunca la habían llamado al cockpit antes de un vuelo, y mucho menos con ese tono. Sus piernas, pesadas como plomo, apenas la sostuvieron mientras avanzaba por el pasillo, sintiendo las miradas de los pasajeros clavadas en su espalda. Diego, con una mezcla de lástima y alivio, se quedó atrás mientras Sofía le susurraba a su hijo: «No te preocupes, pequeño, esa señora va a aprender una lección». Juan, cruzado de brazos, observaba con una media sonrisa, como si supiera que el destino de Clara estaba sellado. En el cockpit, la atmósfera era sofocante. El capitán Miguel Hernández, un hombre de mirada penetrante, estaba sentado con las manos en los controles, pero su atención estaba fija en Clara. A su lado, en la pantalla de operaciones en vuelo, estaba Luis Navarro, un ejecutivo de alto rango de la aerolínea, cuyo rostro era una máscara de desaprobación. Roberto Vargas, el gerente senior que había intervenido en la puerta de embarque, estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de furia contenida y decepción. «Clara», comenzó Luis, su voz fría como el acero, «¿puedes explicarme por qué abofeteaste a la presidenta de esta aerolínea y rompiste un objeto de valor sentimental frente a todos los pasajeros?» Clara abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Yo pensé que había un error con su boleto», balbuceó, pero incluso ella sabía que sonaba patética. Miguel suspiró, frotándose la sien mientras Roberto dio un paso adelante. «Un error. Y por eso empujaste a una anciana, y humillaste a una madre soltera frente a su hijo. Por eso insultaste a Diego, que solo intentaba hacer lo correcto», preguntó su voz cortante. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No fue mi intención», intentó defenderse, pero Luis la interrumpió. «¿Verificaste el sistema antes de sacarla de la fila? ¿O solo asumiste que no pertenecía a primera clase porque es una anciana con ropa sencilla?» Clara tragó saliva, sus manos temblando. No había verificado nada. Había actuado por impulso, por arrogancia, por prejuicio. «No lo revisé», admitió, su voz apenas un susurro. Luis dejó que el silencio se alargara, cada segundo una tortura. «Isabela Torres no solo es la presidenta de esta aerolínea», dijo finalmente, «es la mujer que la fundó, que luchó contra todo para construir lo que hoy tienes el privilegio de representar. Y tú la trataste como si no valiera nada». Las palabras de Luis fueron como un latigazo, y Clara sintió que su orgullo, su seguridad, todo lo que había construido en años de carrera, se desmoronaba. Roberto dio un paso más cerca, su voz baja pero cargada de autoridad. «Vuelve a la cabina, Clara. Vas a disculparte con la señora Torres frente a todos los pasajeros que viste humillarla. Y luego vas a disculparte con Sofía Ramírez por tratarla como si fuera menos. Esto no es una sugerencia, es la única razón por la que aún llevas ese uniforme». Clara asintió con la garganta seca, sabiendo que no tenía escapatoria. Cuando salió del cockpit, la cabina de primera clase parecía un tribunal. Los pasajeros la observaban, algunos con desprecio, otros con curiosidad, pero todos esperando su próximo movimiento. Clara se acercó al centro de la cabina, sus manos temblando mientras tomaba el micrófono del intercomunicador. «Atención pasajeros», comenzó su voz quebrándose. «Quiero disculparme por lo que ocurrió en la puerta de embarque. Traté a la señora Isabela Torres de manera injusta. Asumí que no pertenecía a primera clase, sin verificar su boleto. Rompí su bastón, un objeto de gran valor para ella, y actué de manera inaceptable». Hizo una pausa, sintiendo que cada palabra era una puñalada a su orgullo.
También quiero disculparme con la señora Ramírez. La traté con desdén cuando intentó defenderme y eso estuvo mal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros no aplaudieron, no la perdonaron. Solo la miraron dejando que el peso de su confesión la aplastara. Sofía, con lágrimas de rabia contenidas, asintió ligeramente, pero su mirada seguía siendo dura. Juan Salazar, con una ceja alzada, parecía evaluar si las palabras de Clara eran sinceras. Diego desde el fondo bajó la mirada, todavía herido por la humillación pública. Pero fue Isabela quien rompió el silencio. «Gracias por tu disculpa», Clara dijo, su voz tranquila pero afilada. «Pero dime, ¿crees que tus palabras cambian lo que sentiste cuando me viste? ¿Cambian el desprecio que mostraste?» Clara se quedó helada sin respuesta. Isabela no necesitaba su respuesta. Su mirada lo decía todo. «Asegúrate de que esta disculpa signifique algo», añadió antes de volver a su libro, dejando a Clara sola en medio de la cabina bajo el peso de su vergüenza. Clara regresó al galley, sus pasos rígidos, su mente un torbellino. Había hecho lo que le pidieron, pero no se sentía redimida. Cada mirada de los pasajeros, cada susurro le recordaba que no era solo una azafata que había cometido un error. Era la villana de esta historia y todos lo sabían. Diego desde el otro lado del galley la miró con cautela. «Clara, yo», comenzó, pero ella lo cortó. «No necesito tu lástima», espetó aunque su voz temblaba. Diego suspiró y se alejó dejándola sola con sus pensamientos. Por primera vez, Clara se preguntó si alguna vez había sido realmente buena en su trabajo o si solo había sido buena en mantener el control, en decidir quién pertenecía y quién no. La respuesta la aterró. El avión continuó su vuelo, pero para Clara el tiempo parecía detenerse. Cada vez que pasaba junto al asiento de Isabela sentía su presencia como una sombra implacable. Cada vez que miraba a Sofía, veía la indignación en sus ojos. Cada vez que veía a Diego, recordaba cómo lo había humillado sin razón. Y cada vez que escuchaba los murmullos de los pasajeros, sentía que su carrera, su orgullo, su identidad se desmoronaban. Pero lo peor aún estaba por venir. El vuelo no era el final. Era solo el preludio de un juicio que decidiría su destino. ¿Podría Clara enfrentar las consecuencias de sus actos? ¿O se hundiría bajo el peso de su arrogancia? La respuesta llegaría pronto, pero por ahora el aire en la cabina seguía cargado de una furia silenciosa, una demanda de justicia que resonaba en cada rincón. Si esta historia te hizo hervir la sangre, deja un comentario con la palabra castigo y comparte qué harías. Si estuvieras en el lugar de Isabela o Sofía, dale like. Si quieres ver a Clara enfrentar las consecuencias que merece, y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia que grita por justicia. El avión aterrizó con un suave golpe en la pista, pero en la cabina de primera clase, la tensión seguía cortando el aire como un cuchillo. Clara Méndez, la azafata que había abofeteado a Isabela Torres, presidenta de la aerolínea, y roto su bastón de valor sentimental, sentía cada mirada de los pasajeros como un latigazo. El peso de su humillación pública, de sus disculpas forzadas, y de los murmullos de indignación, la perseguía mientras caminaba por el pasillo fingiendo compostura. Isabela, sentada con una calma que parecía desafiar la gravedad, guardaba los fragmentos de su bastón en su bolso, su rostro imperturbable, pero con unos ojos que parecían atravesar el alma de Clara. Sofía Ramírez, la madre soltera que había enfrentado a Clara por su crueldad, sostenía la mano de su pequeño hijo Diego, mientras le susurraba palabras de consuelo, pero su mirada ardía de rabia. Juan Salazar, el empresario que había presenciado todo, observaba a Clara con una mezcla de desprecio y curiosidad, como si estuviera viendo una lección desarrollarse ante sus ojos. Diego Morales, el asistente humillado por Clara, mantenía la cabeza gacha, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. La cabina era un tribunal silencioso, y Clara, la acusada, sabía que el verdadero juicio comenzaría al bajar del avión. La furia colectiva, alimentada por su arrogancia y prejuicios, estaba a punto de explotar. Mientras los pasajeros comenzaban a desabrocharse los cinturones, Clara se movía como un autómata, revisando bandejas y asegurando equipajes, pero su mente estaba en otro lugar. Cada paso resonaba con las palabras de Isabela. «¿Crees que tus palabras cambian el desprecio que mostraste?»
La pregunta la había perseguido durante todo el vuelo como un eco que no podía silenciar. Cuando la señal de cinturones se apagó, los pasajeros de primera clase se levantaron con la calma típica de quienes están acostumbrados al lujo, pero sus miradas hacia Clara eran todo menos indiferentes. Sofía, al pasar junto a ella, le lanzó una mirada que podría haber incendiado el avión. «Espero que aprendas algo de esto», dijo su voz baja pero cargada de veneno. Clara quiso defenderse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Juan, ajustándose la chaqueta, añadió con un tono seco: «Esto no termina aquí, ¿verdad?». Clara no respondió, pero su silencio fue una confesión. Diego Morales, que caminaba detrás, evitó su mirada, pero su postura rígida hablaba de una herida aún fresca. La cabina se vació lentamente, pero el peso de la indignación permaneció como una nube negra sobre Clara. Cuando Isabela se levantó con la misma gracia pausada que había mostrado desde el principio, Clara sintió un nudo en el estómago. La anciana ajustó su bolso y tomó los pedazos de su bastón roto, su rostro imperturbable. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, había algo en ellos, una mezcla de autoridad y desafío, que hizo que Clara quisiera desaparecer. «Camina conmigo», dijo Isabela, su voz tranquila, pero firme, como si no estuviera pidiendo sino ordenando. Clara parpadeó aturdida. «Disculpe», balbuceó buscando una excusa para quedarse atrás. Pero Roberto Vargas, el gerente senior que había intervenido en la puerta de embarque, apareció junto a ella, su expresión dura. «Ve», ordenó su tono, dejando claro que no había opción. Clara, con el corazón latiendo como un tambor, asintió rígidamente y siguió a Isabela hacia el puente de desembarque. Cada paso era una tortura, como si estuviera marchando hacia su propio juicio final. El puente de desembarque parecía infinito. El sonido del bastón de reemplazo de Isabela, un modelo estándar proporcionado por la aerolínea, resonando como un reloj marcando el fin de la carrera de Clara. Los pasajeros que aún estaban cerca las observaban, algunos con curiosidad abierta, otros fingiendo indiferencia, pero todos conscientes de la magnitud del momento. Al llegar al vestíbulo del aeropuerto, el ambiente cambió. Había un grupo de ejecutivos esperando, sus trajes impecables, contrastando con la expresión de tensión en sus rostros. En el centro estaba Luis Navarro, el ejecutivo de alto rango, que había reprendido a Clara desde el cockpit. A su lado, dos oficiales de seguridad del aeropuerto, con rostros imperturbables, pero listos para actuar. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no era una simple reunión, era un ajuste de cuentas. Los pasajeros que aún merodeaban, incluidos Sofía y Juan, se detuvieron a cierta distancia, observando con una mezcla de indignación y expectación. El video de Sofía, que capturaba el momento exacto en que Clara abofeteó y empujó a Isabela, ya circulaba entre los pasajeros, y algunos incluso lo habían compartido en redes sociales, convirtiendo el incidente en una tormenta pública. Luis Navarro dio un paso adelante, su mirada fija en Clara. «Señorita Méndez», dijo, su voz fría como el hielo, «necesitamos hablar». Clara intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Señor, yo», comenzó, pero Luis alzó una mano silenciándola. «No aquí», cortó, señalando hacia una puerta de vidrio con el emblema de la aerolínea. «Sígueme». Clara lanzó una última mirada a Isabela buscando alguna señal de lo que vendría, pero la anciana solo la observó con esa calma inquietante, como si ya supiera el desenlace. Los oficiales de seguridad se colocaron detrás de Clara, no como una escolta formal, pero su presencia era una advertencia clara. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, Clara sintió que cada paso era un clavo más en el ataúd de su carrera. Los murmullos de los pasajeros la seguían, y el eco de sus propias palabras, sus insultos, sus prejuicios, resonaba en su cabeza. La sala de juntas era un espacio frío con una mesa larga y brillante, bajo luces fluorescentes que parecían exponer cada imperfección. Al frente estaba Javier Castillo, gerente de operaciones senior, un hombre cuya mirada parecía capaz de perforar acero. A su lado, dos ejecutivos más, cada uno con una carpeta frente a ellos, y en una pantalla en la pared, Luis Navarro, cuya presencia virtual no disminuía su autoridad. Clara tomó asiento al final de la mesa, sintiendo que el aire se espesaba. Los oficiales de seguridad permanecieron cerca de la puerta como centinelas silenciosos. Javier abrió una carpeta, su expresión imperturbable. Clara
¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó su voz tranquila pero cargada de peso. Clara asintió lentamente. Sí, señor, respondió su voz apenas audible. Javier la miró fijamente. Entonces explícanos qué pasó en ese vuelo. Clara sintió que el mundo se detenía. Su primer instinto fue defenderse, decir que solo seguía el protocolo, que había sido un malentendido. Pero las imágenes del video de Sofía, que Javier proyectó en la pantalla, la detuvieron en seco. Ahí estaba ella abofeteando la mano de Isabela, empujándola, rompiendo su bastón. Los murmullos de los pasajeros, el grito de Sofía, la humillación de Diego, todo estaba grabado, expuesto como una herida abierta. No hay excusa para esto, dijo Javier, su voz cortante. Pero queremos escucharte. ¿Por qué lo hiciste? Clara tragó saliva, su mente un torbellino. Pensé que había un error con su boleto, comenzó. Pero las palabras sonaban vacías incluso para ella. Luis desde la pantalla inclinó la cabeza. Y por eso la abofeteaste. Por eso rompiste un objeto que sabemos que era un recuerdo de su esposo fallecido. Por eso humillaste a una madre soltera frente a su hijo y trataste a tu colega como si no valiera nada. La sala se llenó de un silencio aplastante. Clara sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Yo no pensé, admitió, su voz temblando. Javier alzó una ceja. No pensaste, llevas 10 años en esta aerolínea, Clara. 10 años. Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces has asumido que alguien no pertenece a primera clase solo por su apariencia? Clara bajó la mirada, incapaz de responder. La verdad era un puñal en su pecho. Había hecho eso antes, no con una bofetada, pero con miradas, con tonos despectivos, con pequeños gestos, que hacían sentir a los pasajeros que no eran suficientes. Y ahora, enfrentada a las consecuencias, no podía escapar de su propia verdad. Entonces Javier sacó una carpeta adicional, y el corazón de Clara dio un vuelco. «Tenemos algo más», dijo su voz endureciéndose. «Quejas previas. Pasajeros mayores, familias de clase trabajadora, personas que no encajaban con tu idea de primera clase. Todos reportaron tratos discriminatorios de tu parte. ¿Qué tienes que decir al respecto?» Clara sintió que el aire se le escapaba. No sabía de esas quejas, o tal vez sí, pero las había ignorado, convencida de que solo estaba haciendo su trabajo. Pero ahora, con los ojos de los ejecutivos sobre ella, con el video de Sofía, reproduciéndose en bucle, con la presencia de Isabela aún resonando en su mente, no podía negarlo. «No me di cuenta», susurró, pero las palabras eran débiles, insuficientes. Sofía Ramírez, que había sido invitada a la sala como testigo, no pudo contenerse más. «¿No te diste cuenta?», exclamó, su voz temblando de rabia. «Me miraste como si no valiera nada frente a mi hijo. ¿Sabes lo que es ahorrar 3 años para un vuelo, para darle un momento especial a tu hijo, y que alguien como tú lo convierta en una humillación? No tienes idea del daño que haces». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su voz no vaciló. Los ejecutivos intercambiaron miradas, y Javier asintió lentamente. «Gracias, señora Ramírez», dijo antes de volverse hacia Clara. «Ese video ya está en redes sociales. La reputación de esta aerolínea está en juego por tus acciones. Y la señora Torres, la mujer que fundó esta compañía, tuvo que soportar tu desprecio». Clara sintió que su mundo se derrumbaba. Quiso gritar, defenderse, culpar a alguien más, pero no había escapatoria. Entonces la puerta de la sala se abrió, y entró Isabela Torres con su bastón de reemplazo resonando contra el suelo. La sala se quedó en silencio, como si su sola presencia exigiera respeto. Isabela se sentó frente a Clara, sus ojos fijos en ella. «Clara», dijo, su voz calma, pero con un peso que hizo que todos contuvieran el aliento, «¿crees que mereces seguir aquí después de tratar a otros como si no valieran nada?» La pregunta fue como un mazazo. Clara abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez no tenía excusas, no tenía defensas. «No lo sé», admitió finalmente, su voz rota. «Pero quiero intentarlo. Quiero cambiar». Isabela la estudió por un largo momento, sus ojos, buscando algo en el alma de Clara. «No te pedí que te despidieran», dijo, sorprendiendo a todos. «Podría haberlo hecho. Podría haber acabado con tu carrera en un instante. Pero no lo hice porque creo que las personas deben enfrentar sus errores, no huir de ellos». Clara sintió un nudo en la garganta. No era un acto de bondad, era una prueba.
Isabela continuó. Si quieres quedarte, tendrás que demostrar que entiendes lo que hiciste mal. No con palabras, con acciones. Los ejecutivos asintieron, y Javier tomó la palabra. Clara Méndez, a partir de este momento, estás en libertad condicional. 6 meses de entrenamiento intensivo en liderazgo y programas contra prejuicios. Trabajarás bajo la supervisión de Diego Morales, a quien humillaste. Un solo paso en falso y estás fuera. Clara parpadeó atónita. Libertad condicional. Supervisada por Diego, el asistente que ella había tratado como inferior, la humillación era casi insoportable, pero más allá de eso había un destello de algo nuevo, una oportunidad. No era perdón, no era un pase libre. Era una prueba para demostrar que podía ser mejor. Javier cerró su carpeta con un golpe seco. La decisión está tomada. La señora Torres la aprobó. Si ella hubiera querido tu despido, ya estarías fuera. Clara miró a Isabela buscando alguna señal de compasión, pero la anciana solo le devolvió una mirada firme. Haz que valga la pena, dijo Isabela antes de levantarse con una gracia que parecía desafiar su edad. El tap-tap-tap de su bastón resonó mientras salía de la sala, dejando a Clara sola con el peso de sus acciones. Los ejecutivos se levantaron, y los oficiales de seguridad se apartaron indicando que Clara podía irse. Pero al salir al vestíbulo sintió que el mundo había cambiado. Los pasajeros que aún estaban allí, incluidos Sofía y Juan, la observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. Sofía, con su hijo en brazos, le lanzó una última mirada antes de alejarse, como si quisiera asegurarse de que Clara recordara su rostro. Juan, con una leve inclinación de cabeza, murmuró: «No desperdicies esta oportunidad». Diego, que esperaba cerca, evitó su mirada, pero Clara sabía que ahora él tendría poder sobre ella, una inversión de roles que dolía más que cualquier castigo. Por primera vez Clara no sintió ira ni resentimiento. Sintió algo más profundo, vergüenza, pero también una chispa de determinación. Había sido ciega, arrogante, cruel. Pero ahora, enfrentada a su propia verdad, tenía una opción: hundirse o levantarse. Mientras miraba por las ventanas del aeropuerto, donde los aviones despegaban y aterrizaban en un ciclo interminable, Clara se preguntó cuántas veces había hecho sentir a otros que no pertenecían. Cuántas miradas despectivas, cuántos comentarios sarcásticos, cuántas pequeñas crueldades había justificado como parte de su trabajo. La lección de Isabela no era solo sobre el incidente en la puerta de embarque, era sobre quién era Clara y quién podía llegar a ser. El camino por delante sería duro, lleno de miradas críticas y recuerdos de su error. Pero por primera vez, Clara sintió que quería enfrentarlo. No por su orgullo, no por su carrera, sino porque por primera vez entendía lo que significaba realmente servir a los demás. El aeropuerto seguía su ritmo, un caos de viajeros que no sabían la lección que acababa de impartirse en sus pasillos. Clara dio un paso hacia la salida, su uniforme, sintiéndose más pesado que nunca. No estaba redimida, no estaba perdonada. Pero tenía una oportunidad, una que no merecía, pero que Isabela, con su sabiduría implacable, le había dado. Y mientras el eco del bastón de Isabela se desvanecía en la distancia, Clara supo que esta historia, su historia, no terminaría aquí. La pregunta era si podría cambiar o si el peso de sus prejuicios la arrastraría al fondo. Si esta historia te hizo arder de indignación y quieres ver más historias que exigen justicia, deja un comentario con la palabra redención y comparte qué harías si estuvieras en el lugar de Clara. Dale like si crees que merece esta segunda oportunidad. Y suscríbete para no perderte más historias que te harán gritar por un cambio. La historia de Clara Méndez, la azafata que abofeteó y humilló a Isabela Torres, presidenta de la aerolínea, en un aeropuerto lleno de pasajeros, es más que un relato de arrogancia y consecuencias. Es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y cuestionar nuestras actitudes. Este drama, cargado de indignación y tensión, no solo expone los prejuicios de Clara, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones y decisiones pueden impactar a los demás en la vida cotidiana. En América Latina, donde los valores de respeto, comunidad y familia son pilares fundamentales, esta historia resuena profundamente, recordándonos que nadie está exento de cometer errores.
pero todos tenemos la responsabilidad de aprender de ellos. Desde el principio, la actitud de Clara refleja un problema que muchos enfrentamos sin darnos cuenta: el juicio rápido basado en apariencias. Clara miró a Isabela, una anciana de 90 años, con ropa sencilla y un bastón, y asumió que no pertenecía a primera clase. No verificó su boleto, no le dio el beneficio de la duda, sino que actuó desde un prejuicio arraigado, uno que no solo la llevó a bofetear a Isabela, sino a romper un objeto de valor sentimental y a humillar a otros como Sofía Ramírez, una madre soltera, y Diego Morales, su colega. Este acto de arrogancia no es solo un error profesional, es un reflejo de una mentalidad que clasifica a las personas según estereotipos. En nuestra cultura latinoamericana, donde el respeto a los mayores es un valor sagrado, el trato de Clara hacia Isabela es especialmente indignante. Nos recuerda cómo a veces, en la prisa del día a día, podemos olvidar que cada persona lleva consigo una historia, un valor y una dignidad que no siempre son visibles a primera vista. La furia que despierta esta historia no viene solo del acto de Clara, sino de su ceguera ante el daño que causó. Su negativa inicial a reconocer su error, su desprecio hacia Sofía y Diego, y su intento de justificar sus acciones como parte de su trabajo, son actitudes que muchos podemos reconocer en nosotros mismos en algún momento. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su ropa, su edad o su origen, sin conocer su verdadero valor? En América Latina, donde la diversidad cultural y social es inmensa, desde las calles de Ciudad de México hasta los mercados de Bogotá, este tipo de prejuicios puede dividir comunidades y perpetuar desigualdades. La historia de Clara nos enseña que nuestros juicios rápidos no solo hieren a otros, sino que también nos exponen a consecuencias que pueden cambiar nuestras vidas. Clara casi pierde su carrera, pero más importante, perdió el respeto de quienes la rodeaban, un costo que pesa más que cualquier despido. Otro aspecto poderoso de esta historia es la reacción de los personajes secundarios, como Sofía y Juan Salazar. Sofía, una madre que ahorró durante años para un vuelo especial con su hijo, representa la lucha de tantas personas en nuestra región que trabajan incansablemente por un momento de alegría solo para enfrentarse al desprecio de quienes se sienten superiores. Su indignación no es solo personal, es un grito por justicia que resuena en todos nosotros. En nuestra cultura, donde la familia es el núcleo de la vida, el trato cruel de Clara hacia Sofía frente a su hijo pequeño es un ultraje que nos hiere profundamente. Juan, por su parte, representa a aquellos que observan la injusticia y deciden no quedarse callados, un recordatorio de que todos tenemos un papel en desafiar los prejuicios, ya sea hablando o actuando. En un contexto latinoamericano, donde la solidaridad comunitaria es clave, esta historia nos impulsa a no ser meros espectadores, sino a alzar la voz cuando vemos una injusticia. La figura de Isabela Torres es quizás la más inspiradora. Su calma frente a la humillación, su decisión de no exigir el despido inmediato de Clara, sino darle una oportunidad para redimirse, refleja una sabiduría que trasciende el poder. En nuestra cultura, donde el perdón y la redención son valores profundamente arraigados, Isabela encarna la idea de que el verdadero liderazgo no busca destruir sino transformar. Ella no necesitaba vengarse. Su fuerza estaba en obligar a Clara a enfrentarse a su propia verdad. Esta lección es vital para nuestra vida diaria. En lugar de responder al odio con más odio, podemos elegir dar espacio para el cambio, aunque ese cambio sea difícil. En nuestras comunidades, ya sea en una discusión familiar, un conflicto en el trabajo o un encuentro en la calle, esta actitud puede marcar la diferencia entre perpetuar el dolor o construir puentes. ¿Qué lecciones podemos aplicar a nuestra vida? Primero, debemos cuestionar nuestros prejuicios. Antes de juzgar a alguien por su apariencia, edad o condición social, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué no estoy viendo? En América Latina, donde la desigualdad social es una realidad diaria, esta práctica es esencial para construir una sociedad más justa. Segundo, debemos reconocer que el respeto no depende del estatus. Clara no sabía que Isabela era la presidenta de la aerolínea, pero eso no debería haber importado. Cada persona merece ser tratada con dignidad. En nuestras interacciones, ya sea con un vecino, un colega
o un desconocido, debemos recordar que el respeto es universal. Tercero, debemos aprender a asumir la responsabilidad de nuestros errores. Clara tuvo que enfrentar su vergüenza públicamente, pero fue su disposición a admitir su culpa lo que le dio una segunda oportunidad. En nuestra cultura donde el orgullo a veces nos impide pedir disculpas, esta lección es un recordatorio de que la humildad es una fortaleza, no una debilidad. Finalmente, esta historia nos enseña sobre el poder de la redención. Clara no fue perdonada fácilmente. Se le dio una oportunidad para cambiar, pero bajo condiciones estrictas. En nuestra vida también enfrentaremos momentos en los que nuestros errores nos definan, pero la verdadera prueba es lo que hacemos después. En América Latina, donde la resiliencia es parte de nuestra identidad, esta historia nos inspira a levantarnos después de caer, a aprender de nuestras fallas y a trabajar para ser mejores. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, cada día es una oportunidad para corregir nuestros errores y construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. Esta historia, con su intensidad emocional y su mensaje profundo, no solo nos hace hervir la sangre, sino que también nos desafía a ser mejores. Nos recuerda que en un mundo lleno de juicios rápidos, podemos elegir la empatía, la humildad y la justicia. Así que, la próxima vez que estés a punto de juzgar a alguien, recuerda a Isabela, a Sofía, a Clara, y pregúntate, ¿qué historia estoy ignorando? ¿Qué oportunidad de cambio estoy desaprovechando? Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder de los prejuicios y la redención, deja un comentario con la palabra cambio y comparte qué lección te llevas. Dale like. Si crees que todos merecemos una oportunidad para ser mejores, comparte este video para inspirar a otros. Y suscríbete, para no perderte más historias que despiertan la conciencia y el corazón. La historia de Clara Méndez, la azafata que abofeteó y humilló a Isabela Torres, presidenta de la aerolínea en un aeropuerto lleno de pasajeros, es más que un relato de arrogancia y consecuencias. Es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y cuestionar nuestras actitudes. Este drama cargado de indignación y tensión no solo expone los prejuicios de Clara, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones y decisiones pueden impactar a los demás en la vida cotidiana. En América Latina, donde los valores de respeto, comunidad y familia son pilares fundamentales, esta historia resuena profundamente, recordándonos que nadie está exento de cometer errores, pero todos tenemos la responsabilidad de aprender de ellos. Desde el principio, la actitud de Clara refleja un problema que muchos enfrentamos sin darnos cuenta: el juicio rápido basado en apariencias. Clara miró a Isabela, una anciana de 90 años con ropa sencilla y un bastón, y asumió que no pertenecía a primera clase. No verificó su boleto, no le dio el beneficio de la duda, sino que actuó desde un prejuicio arraigado, uno que no solo la llevó a abofetear a Isabela, sino a romper un objeto de valor sentimental y a humillar a otros como Sofía Ramírez, una madre soltera, y Diego Morales, su colega. Este acto de arrogancia no es solo un error profesional, es un reflejo de una mentalidad que clasifica a las personas según estereotipos. En nuestra cultura latinoamericana, donde el respeto a los mayores es un valor sagrado, el trato de Clara hacia Isabela es especialmente indignante. Nos recuerda cómo a veces, en la prisa del día a día, podemos olvidar que cada persona lleva consigo una historia, un valor y una dignidad que no siempre son visibles a primera vista. La furia que despierta esta historia no viene solo del acto de Clara, sino de su ceguera ante el daño que causó. Su negativa inicial a reconocer su error, su desprecio hacia Sofía y Diego, y su intento de justificar sus acciones como parte de su trabajo, son actitudes que muchos podemos reconocer en nosotros mismos en algún momento. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su ropa, su edad o su origen, sin conocer su verdadero valor? En América Latina, donde la diversidad cultural y social es inmensa, desde las calles de Ciudad de México hasta los mercados de Bogotá, este tipo de prejuicios puede dividir comunidades y perpetuar desigualdades. La historia de Clara nos enseña que nuestros juicios rápidos no solo hieren a otros, sino que también nos exponen a consecuencias que pueden cambiar nuestras vidas. Clara casi pierde su carrera, pero más importante, perdió el respeto de quienes la rodeaban, un costo que pesa más que cualquier despido.
Otro aspecto poderoso de esta historia es la reacción de los personajes secundarios como Sofía y Juan Salazar. Sofía, una madre que ahorró durante años para un vuelo especial con su hijo, representa la lucha de tantas personas en nuestra región, que trabajan incansablemente por un momento de alegría, solo para enfrentarse al desprecio de quienes se sienten superiores. Su indignación no es solo personal, es un grito por justicia que resuena en todos nosotros. En nuestra cultura, donde la familia es el núcleo de la vida, el trato cruel de Clara hacia Sofía frente a su hijo pequeño es un ultraje que nos hiere profundamente. Juan, por su parte, representa a aquellos que observan la injusticia y deciden no quedarse callados, un recordatorio de que todos tenemos un papel en desafiar los prejuicios, ya sea hablando o actuando. En un contexto latinoamericano, donde la solidaridad comunitaria es clave, esta historia nos impulsa a no ser meros espectadores, sino a alzar la voz cuando vemos una injusticia. La figura de Isabela Torres es quizás la más inspiradora. Su calma frente a la humillación, su decisión de no exigir el despido inmediato de Clara, sino darle una oportunidad para redimirse, refleja una sabiduría que trasciende el poder. En nuestra cultura, donde el perdón y la redención son valores profundamente arraigados, Isabela encarna la idea de que el verdadero liderazgo no busca destruir sino transformar. Ella no necesitaba vengarse. Su fuerza estaba en obligar a Clara a enfrentarse a su propia verdad. Esta lección es vital para nuestra vida diaria. En lugar de responder al odio con más odio, podemos elegir dar espacio para el cambio, aunque ese cambio sea difícil. En nuestras comunidades, ya sea en una discusión familiar, un conflicto en el trabajo o un encuentro en la calle, esta actitud puede marcar la diferencia entre perpetuar el dolor o construir puentes. La intensidad emocional del video, con su crescendo de indignación desde la bofetada inicial hasta el juicio final, nos mantiene al borde de nuestros asientos, no solo por el drama, sino porque nos vemos reflejados en él. ¿Quién no ha sentido alguna vez el impulso de juzgar a alguien sin conocerlo? La furia que sentimos hacia Clara no es solo por sus acciones, sino porque nos recuerda nuestras propias fallas. En América Latina, donde enfrentamos desafíos sociales como la desigualdad y la discriminación, esta historia es un llamado a la acción. Nos desafía a ser conscientes de nuestros prejuicios, a escuchar antes de hablar, a respetar antes de juzgar. La escena en la que Sofía confronta a Clara frente a todos los pasajeros es particularmente poderosa, porque captura el espíritu de resistencia que define a nuestra región. No nos quedamos callados ante la injusticia, especialmente cuando afecta a los más vulnerables como los ancianos o las familias trabajadoras. ¿Qué lecciones podemos aplicar a nuestra vida? Primero, debemos cuestionar nuestros prejuicios. Antes de juzgar a alguien por su apariencia, edad o condición social, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué no estoy viendo en América Latina, donde la desigualdad social es una realidad diaria? Esta práctica es esencial para construir una sociedad más justa. Segundo, debemos reconocer que el respeto no depende del estatus. Clara no sabía que Isabela era la presidenta de la aerolínea, pero eso no debería haber importado. Cada persona merece ser tratada con dignidad. En nuestras interacciones, ya sea con un vecino, un colega o un desconocido, debemos recordar que el respeto es universal. Tercero, debemos aprender a asumir la responsabilidad de nuestros errores. Clara tuvo que enfrentar su vergüenza públicamente, pero fue su disposición a admitir su culpa lo que le dio una segunda oportunidad. En nuestra cultura, donde el orgullo a veces nos impide pedir disculpas, esta lección es un recordatorio de que la humildad es una fortaleza, no una debilidad. Finalmente, esta historia nos enseña sobre el poder de la redención. Clara no fue perdonada fácilmente. Se le dio una oportunidad para cambiar, pero bajo condiciones estrictas. En nuestra vida, también enfrentaremos momentos en los que nuestros errores nos definan, pero la verdadera prueba es lo que hacemos después. En América Latina, donde la resiliencia es parte de nuestra identidad, esta historia nos inspira a levantarnos después de caer, a aprender de nuestras fallas y a trabajar para ser mejores. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, cada día es una oportunidad para corregir nuestros errores y construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. La transformación de Clara,
Aunque difícil, nos muestra que el cambio es posible, pero requiere enfrentar nuestras verdades más incómodas. Esta historia, con su intensidad emocional y su mensaje profundo, no solo nos hace hervir la sangre, sino que también nos desafía a ser mejores. Nos recuerda que en un mundo lleno de juicios rápidos, podemos elegir la empatía, la humildad y la justicia. Así que la próxima vez que estés a punto de juzgar a alguien, recuerda a Isabela, a Sofía, a Clara, y pregúntate, ¿qué historia estoy ignorando? ¿Qué oportunidad de cambio estoy desaprovechando? Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder de los prejuicios y la redención, deja un comentario con la palabra cambio y comparte qué lección te llevas. Dale like si crees que todos merecemos una oportunidad para ser mejores. Comparte este video para inspirar a otros y suscríbete para no perderte más historias que despiertan la conciencia y el corazón.